Aquí y ahora continúa. Las imágenes de los prisioneros atormentados por soldados estadounidenses en la cárcel de Abu Ghraib en Irak dieron la vuelta al mundo. Un artista se conmovió al punto de comenzar un registro minucioso de esos hechos. Él es el renombrado Fernando Botero, con quien conversó Raúl Benoit sobre los retos que tuvo que enfrentar para dar a conocer esta serie de cuadros que muestran solo pinceladas de crueldad. El primer desafío que enfrentó el pintor y escultor colombiano Fernando Botero fue su conmoción interna. Esa degradación del ser humano me produjo realmente una ira tremenda. El disgusto le sobrevino en mayo de 2004, después de leer un artículo en la revista The New Yorker y ver las fotos publicadas en los medios de comunicación. Mi ira, mi desconcierto con esta situación fue creciendo. Hasta tal punto que se dedicó exclusivamente a trabajar en ese tema. Se volvió como una obsesión. Durante 9 o 10 meses no hice sino pensar, pintar, dibujar Abu Ghraib. Es decir, soñar con Abu Ghraib, es decir, era una verdadera obsesión. ¿Cuál fue la imagen que más lo impresionó y que fuera el detonante para que comenzara la obra? El hecho de que hubiera esas manos que tocaban a los prisioneros solamente con guantes. Esos guantes me impresionaron, como quien dice, como tocando animales o como tocando gente sucia. Y cuando paró, tenía más de 80 cuadros entre óleos y dibujos. ¿Esta serie de cuadros se pueden considerar como arte protesta? El arte de protesta es distinto. El arte de protesta es un arte que tiene aspiraciones políticas. Botero dice que para él su obra es un testimonio basado en los relatos de los prisioneros de la cárcel de Abu Ghraib en Irak, sobre las torturas que sufrieron a manos de soldados estadounidenses entre agosto de 2003 y febrero de 2004. Por lo menos 2 de los prisioneros que aparecen en las fotos murieron. Los relatos tanto de prisioneros como de torturadores quedaron consignados en este documento elaborado por el general Antonio Taguba a raíz del escándalo. Es interesante ver que en las obras no hay ninguna insignia y tampoco ninguna bandera de Estados Unidos. Si hubiera hecho eso, hubiera limitado el significado. Si lo hubiera limitado a un país o a una insignia, hubiera sido menos efectivo. Botero, quien pasa temporadas en Nueva York, fue contactado en 2005 por un grupo de directivos de museos americanos, quienes le pidieron prestadas 100 de sus obras para realizar una retrospectiva que viajaría por los Estados Unidos, algo a lo que el maestro accedió. Una vez terminó de pintar la serie de cuadros sobre Abu Ghraib, Botero dice que tuvo que enfrentar un segundo desafío. Él quería mostrar estos cuadros, especialmente en Estados Unidos, pero la respuesta le sorprendió. No ha habido ningún museo que quiera tomar estos cuadros, lo cual me llamó la atención porque los otros cuadros habían sido aceptados por 9 museos americanos y estos ningún museo los quería. Fue entonces cuando decidió exhibirlos en museos de Europa, en muchos casos pagando transporte y seguros de su propio bolsillo. No es una cosa puramente estética, sino un elemento político que no quiere que estas obras sean vistas. Contrariado por no poder mostrar su obra en Estados Unidos, contactó a su amigo, el dueño de la galería Marlborough, en Nueva York, y allí mostró parte de los cuadros. Muy generoso de su parte porque es una galería, pues obviamente, que vive del negocio de vender cuadros y estas obras no estaban para la venta. Posteriormente, la Universidad de California en Berkeley decidió mostrar un buen número de las pinturas de Abu Ghraib. No fue fácil empezar a mostrar estas obras porque la gente estaba desconcertada porque mi pintura ha sido siempre basada por convicción en temas más bien amables. Fernando Botero es sin duda el artista vivo, yo te diría no solamente latinoamericano, sino mundial, más reconocible y reconocido. Gregorio Luque es un exdiplomático mexicano y experto en arte latinoamericano. Cualquier persona, una gente no enterada, ve una obra de Botero y sabe que es una obra de Fernando Botero. ¿Cómo reaccionó la primera vez cuando vio las pinturas de Botero sobre la prisión de Abu Ghraib? Lo conocemos como un artista comercial y me sorprendió que trabajara este tema tan serio y difícil. Philip Kennicott es el crítico cultural de Washington Post y ha dejado ver en sus comentarios perplejidad ante esa obra. Me pregunto si este es solo un esfuerzo para darle prominencia política a sus pinturas, teniendo en cuenta que él no siempre ha sido particularmente un pensador muy profundo como pintor. Botero no necesita la publicidad, es un hombre muy famoso cuyas obras se venden en todo el mundo.
En medio de la controversia desatada por sus pinturas, el artista recibió la noticia que había esperado por meses. Finalmente, el maestro Botero consiguió cumplir uno de sus objetivos y es traer su obra hasta Washington, D.C., desde donde se han tomado las decisiones más importantes sobre la guerra de Irak. Paradójicamente, el lugar donde por primera vez se muestra la totalidad de la serie sobre Abu Ghraib es el Museo de American University, a pocas millas del Pentágono y la Casa Blanca. ¿Qué siente usted de estar exhibiendo esta obra tan cerca de las personas que tomaron las decisiones de la cárcel de Abu Ghraib? Mi aspiración era que estas obras se vieran en los Estados Unidos y especialmente en Washington. Hay quienes han comparado esta obra de Botero a la famosa pintura Guernica de Pablo Picasso. La humanidad sabe que existió el bombardeo de Guernica porque Picasso pintó a Guernica. El pequeño pueblo español fue atacado por la Fuerza Aérea Nazi en 1937. En el fondo sí tiene la misma aspiración de perpetuar la memoria de un episodio. No me estoy comparando con Picasso, porque yo soy mucho mejor que Picasso, pues ese es el problema. Pero bueno, el problema es, no, esto no tiene nada que ver con Picasso, esto tiene que ver con Abu Ghraib. Esto no tiene que ver nada con ningún pintor contemporáneo ni del pasado. Estos son boteros. Esta no es la primera vez que Botero hace un paréntesis en su carrera para dedicarse a pintar eventos que lo conmueven. Al final de la década de los 90, hizo una serie de pinturas sobre la violencia en su país. Siempre he tratado de expresar lo que me ha impresionado. Esa obra fue parte de 2 grandes donaciones que Botero realizó a museos de Colombia, que incluyen más de 130 cuadros propios y de su colección privada. Recientemente anunció que donará la colección de pinturas sobre los abusos de Abu Ghraib a la Universidad de California en Berkeley. Una cosa que estuvo clara en mi mente siempre era que estas obras no estarían para la venta nunca, porque no creo que uno deba aprovechar del dolor humano para ganar dinero. Los precios de una obra de Botero están entre los $30.000 y el $1,5 millones. Muchas de estas se han convertido en un botín codiciado por redes internacionales de ladrones de arte. Fue el tercer robo en un año. Botero se refiere a lo sucedido en octubre pasado en Pietrasanta, Italia, donde él tiene uno de sus talleres de fundición. En total le robaron 7 esculturas. Las obras están valoradas en $3,5 millones. En el caso de los cuadros de Abu Ghraib, el pintor de 75 años dice que su intención va más allá del negocio. No aspiro pues a que no soy mortal en absoluto, pero que esto tenga una vigencia más allá de mi muerte. En Irak, por lo menos 1.000 de los torturados y acusados de terrorismo fueron liberados sin cargos. Hay mucha gente que no son terroristas y que eran gente solamente fanáticos religiosos o sencillamente religiosos. Mientras en Estados Unidos 12 soldados han sido condenados a sentencias que van desde los 10 años en prisión hasta simples amonestaciones. ¿Qué piensa usted de los castigos que han recibido los militares que participaron en los abusos? No ha sido suficiente, debo decir que debería ser, mucha más gente está comprometida en esto de lo que uno piensa. Para Botero, lo más importante de su legado es lo que ha logrado sentir después de terminar esa obra. Estaba lleno de ira cuando empecé a pintarlos y a medida que iba pintando, iba sintiendo como una calma y debo decir que hoy en día toda esa rabia desapareció. El próximo destino de la exhibición del maestro Fernando Botero será Monterrey, México, y después regresará a varias capitales europeas. Y está previsto que los cuadros de Abu Ghraib llegarán a su destino final, que como dijimos anteriormente es en la Universidad de California en Berkeley en el año 2009. Y cuando regresemos con más en Aquí y Ahora, dramáticos desenlaces en 3 historias que usted ha visto en este programa.